Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Apocalipsis 1, 4. En Asia había más iglesias, pero el Señor se dirige solo a 7. Esto no significa que las otras iglesias existentes no fueran importantes, sí lo eran, pero el Señor escoge solo a 7 iglesias que fueran tipos característicos, no tan solo de las iglesias existentes de aquel entonces, sino de toda la iglesia cristiana de todos los tiempos. Estas 7 iglesias eran fotos o retratos proféticos de la iglesia a través de los siglos. Es por eso que al dirigirse a las 7 iglesias, saludándolas, el Señor lo que está haciendo es saludar el nombre de ellas a la iglesia de Cristo a través de todos los siglos. Con su saludo, el Señor nos hace saber su autoexistencia, porque Él dice, el que era, el que es y el que ha de venir. Y luego sigue diciendo, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ahora, el número 7 en la Biblia tiene simbolismo y el 7 simboliza perfección, significa completitud o significa plenitud. Plenitud significa máxima perfección. Entonces, el 7 simboliza máxima perfección. Hay algunos casos en la Biblia donde se menciona el 7 y quiero compartirles su simbolismo, lo que simboliza el número 7 en estos casos. Por ejemplo, en Génesis capítulo 2, versículo 2, se nos dice que 7 días de Dios en la creación del mundo. Esto, lo que podemos ver aquí, el 7 simboliza plenitud y terminación de la creación de Dios. Otro caso lo encontramos en Génesis capítulo 7, versículos 2 y 3. Aquí Dios encomendó a Noé llevar en el arca 7 pares de cada especie animal. Aquí lo que podemos encontrar es plenitud de la salvación de la creación viva. Una cita bíblica más se encuentra en Génesis capítulo 40, versículos 17 al 30. Donde Faraón vio sueños, donde miró 7 vacas gordas y miró 7 vacas flacas. Al comienzo son gordas y después son flacas. Esto lo que significa es abundancia, perfecta abundancia, seguido después por una completa escasez. Otro caso donde se menciona el número 7 es en Levítico, capítulo 4 y el versículo 6. Aquí se nos menciona que 7 veces se rociaba con sangre el sacrificio ofrecido por el pecado. Esto lo que significa aquí el número 7 es máxima perfección de limpieza. Una cita bíblica más la encontramos en Josué capítulo 6 versículos del 1 al 5. Y se nos dice que 7 veces tuvieron que recorrer los hebreos la ciudad de Jericó. Aquí lo que significa el número 7 es plenitud de la victoria por la fe del pueblo de Dios sobre sus enemigos. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 14. Se nos dice que Naamán, el siervo, tuvo que zambullirse 7 veces en el río Jordán. ¿Qué simboliza aquí el número 7? Simboliza plenitud de la sanidad. Eso es lo que simboliza el número 7. Otro caso lo encontramos, otra mención la encontramos en Proverbios, capítulo 24 y el versículo 16. Se nos dice que el justo, que aunque cae 7 veces, se vuelve a levantar. Aquí lo que simboliza el número 7 es plenitud de la gracia que levanta al justo. Ahora, tenemos otros casos donde se menciona el número 7, pero esto ya los encontramos en Apocalipsis y aquí les comparto los significados o lo que simboliza el 7 en la carta de Apocalipsis. Podemos encontrar la mención del 7 en Apocalipsis capítulo 1, versículo 4, que dice las 7 iglesias. El mensaje va dirigido a las 7 iglesias. Aquí lo que significa es la plenitud de la iglesia de Cristo. Eso es a lo que se está refiriendo. Cada iglesia mencionada en las 7 iglesias se está refiriendo a la plenitud de la iglesia de Cristo. Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Otro caso en Apocalipsis donde se menciona el 7 es
en Apocalipsis ahí mismo, Apocalipsis 1:4, donde se nos dice que 7 espíritus delante del trono. Aquí la palabra, el número 7, simboliza la plenitud del Espíritu de Dios que lo llena todo. Podemos leer también Salmo 139 y el versículo 7, Hechos capítulo 2, versículo 4, Primera de Corintios capítulo 2 y el versículo 10. Otro caso más en Apocalipsis, se nos dice que se nos mencionan 7 candeleros. Esto lo encontramos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 12. Aquí los 7 candeleros lo que simbolizan es la plenitud de la luz de la iglesia cristiana en el mundo. Eso es lo que simboliza el número 7. Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16. Filipenses capítulo 2 y el versículo 15. Otro caso donde se menciona el número 7 es en 7 estrellas. Esto lo encontramos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 16. Aquí las estrellas simbolizan a los oficiales de las iglesias. Apocalipsis 1:20, Daniel 12:3. En este caso, lo que simboliza es la plenitud del servicio de ellos en la iglesia. Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 13. Una más, en Apocalipsis capítulo 5, versículo 1. Aquí se nos mencionan 7 sellos. Dice que son 7 sellos, pero ¿qué significa aquí el 7? El 7 aquí significa la plenitud del misterio de Dios. Y podemos leer Daniel capítulo 12, versículo 9. Una más, Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, donde se mencionan 7 cuernos del Cordero de Dios. Esto significa la plenitud del poder de Cristo. Eso es lo que significan los 7 cuernos, plenitud del poder de Cristo. El cuerno en la Biblia es símbolo de poder. Salmo 89, versículo 18, Miqueas capítulo 4, versículo 13. También se nos mencionan 7 ojos. Apocalipsis capítulo 5 y el versículo 6. Esto significa o simboliza los 7 ojos, el número 7 simboliza la plenitud de que Dios todo lo ve. Juan capítulo 2, versículos del 24 al 25. También se nos mencionan 7 trompetas en el Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 8, versículo 2. Y aquí las 7 trompetas simbolizan la plenitud del castigo del mundo. Levítico 26, versículo 28. También se nos mencionan 7 truenos. Apocalipsis capítulo 10, versículo 3. Esto es la plenitud de Dios en acción. Éxodo capítulo 19, versículo 16. Éxodo capítulo 20, versículos 18 y 19. Primer libro de Samuel, capítulo 7 y el versículo 10. Otra más, también se nos mencionan 7 copas llenas de la ira de Dios. Apocalipsis, capítulo 15, versículo 7. Esto simboliza la plenitud de la ira de Dios. Zacarías, capítulo 7, versículo 12. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 19. Y por último tenemos las 7 cabezas del dragón. ¿Qué simbolizan las 7 cabezas del dragón? Esto lo leemos en Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 3. Esto significa la plenitud de la sabiduría satánica. Ezequiel capítulo 28 versículo 13. Estos son algunos simbolismos del número 7. Más adelante vamos a estar mirando otras cosas más y se las voy a estar compartiendo en el siguiente video. De mi parte, que Dios los bendiga y nos vemos en el siguiente video. Dios los bendiga.